Bueno, bienvenidos. En el último video veíamos nuestro modelo de costo CAPM, el Capital Asset Pricing Model, que lo que busca es calcular cuánto es el retorno justo que debe tener un accionista por invertir su dinero en un negocio específico con algún nivel de riesgo por encima de invertir en otras alternativas, partiendo de una alternativa libre de riesgo. Eh, Ahora vamos a entrar muchísimo más profundamente en el tema del beta. Vamos a centrarnos en este video en este componente del modelo. Resulta que, como decíamos, este componente proviene de una serie de observaciones de mercado. Veíamos que la regresión pues venía de una serie de puntos que nos daba el mercado y en últimas corría una regresión para ese pool de empresas de nuestra actividad. Resulta que esas empresas que estamos midiendo, que tenemos la muestra, que son las que están cotizando en el mercado, tienen ciertos niveles de deuda. A mayor nivel de deuda, hay un mayor riesgo implícito en la actividad. Hay quienes dicen que una empresa con un nivel de equity alto eh, está muchísimo mejor, no hay quienes dicen, es una realidad, está muchísimo mejor facultada para afrontar una recesión que una que esté cargada de deuda. En un momento de recesivo en que los ingresos caigan y haya que hacer ajustes, una compañía que esté financiada yéndonos al extremo 100% por capital no va a tener que hacer ningún tipo de pago a acreedores financieros, se reducirá el retorno a sus accionistas, pero la actividad es muchísimo más segura que una actividad que esté supremamente apalancada o que tenga niveles de deuda muy altos. En otros cursos vamos a ver cómo se pueden tomar unas métricas para ver esos niveles de deuda. Ese tipo de compañías van a tener que hacer frente a unos compromisos de pago que si no los honran se les van a cerrar sus fuentes de financiación y o tendrán que ser capitalizadas o desaparecer. Luego esos niveles de deuda le imprimen un riesgo mayor a la actividad. La beta que nosotros utilizamos para construir nuestro modelo tiene que ser la beta de acuerdo al apalancamiento del negocio al que le estoy costeando el capital de mi negocio específico. La beta que es observable en el mercado toma el promedio de ese pool de empresas y está asociada al apalancamiento promedio de esas empresas de mercado, no necesariamente a la compañía a la que yo le estoy costeando el capital o a la que estoy valorando. Para efectos de este curso vamos a ser bastante prácticos. Vamos a ir directamente a la fórmula, después en otros videos entraremos muy en detalle, pero queremos hacerlo de manera muy intuitiva. Tenemos que la beta no apalancada es igual a la beta apalancada dividida por 1 más la relación de deuda equity por 1 menos la tasa de impuestos. Vamos a ir componente por componente. El primer componente es nuestro beta apalancado, que ya vimos cómo se calculaba. Es una regresión lineal sobre los datos observables de las compañías en mercado. Y esto está dividido por este factor. Entonces, ¿de dónde viene este término de la relación deuda-equity? Veíamos antes cómo era la estructura de un balance de una empresa. Esto lo hemos graficado varias veces, donde del lado izquierdo teníamos unos activos y del lado derecho pues teníamos unos pasivos y un equity de los accionistas, que en últimas estos recursos son los que soportan estos activos, que son los que generan el ingreso del negocio. Dentro de estos pasivos decíamos que hay una porción que se asume sin costo, que es la deuda con los proveedores, toda vez que estos proveedores nos dan un plazo y no demandan un recurso adicional al momento de hacer su cobranza. Si nos damos cuenta, el balance tiene estructuras distintas de acuerdo al tipo de negocio o de acuerdo a la estrategia que tenga el negocio. Para calcular qué porción de estos activos de hecho deben generar retorno, pues son los que están financiados o con pasivo con costo o con equity que tiene costo. Luego podemos decir que los activos que exigen retorno, llamémoslos activos VR, son iguales al total del activo menos el pasivo eventual, que es el pasivo con proveedores. Este vamos a llamarlo también pasivo eventual. Perfecto. Una vez, entonces, vemos que es el valor de los activos, sustrayéndole esta porción
que está financiada con pasivo eventual sin costo. Entonces, lo que estaríamos tomando como referencia es esta área y esta área, excluyendo esta porción que asumimos que está financiada por pasivo sin costo. Por decirlo de alguna forma, nos lo regalaron. Bueno, una vez tenemos calculados estos activos que demandan retorno, tenemos que ver qué proporción de esos activos que demandan retorno, acortemos un poco más la notación, A sub R, una proporción de estos activos está financiada con deuda, vamos a denotarlo D, y otra porción está financiada por equity. Esto lo vamos a expresar como razones, o si lo prefieren, porcentajes. ¿Y cómo calculamos eso? Muy simple. Una vez tienes calculados esos activos que exigen retorno, el cálculo de las participaciones es relativamente fácil. La participación del equity pues va a ser igual al valor del equity sobre los activos con retorno. Esto es el valor del equity, digamos, monetario, y esto también es un valor monetario. Y la participación de la deuda pues será el complemento. Entonces, en el numerador, para no complicarnos estimando qué pasivos tienen costos o no, tomamos ese valor de los activos que exigen retornos, les sustraemos el valor del equity, esto es dinero, y esto recordemos que es dinero, y eso lo dividimos sobre los activos que exigen retorno. De tal manera que la participación de la deuda más la participación del equity va a ser igual a la unidad. Ahí ya entonces sabemos de dónde sale este radio de deuda sobre equity. Y el último componente es 1 menos la tasa impositiva. Entonces, si vamos por elementos, nos vamos dando cuenta de varias cosas. Fíjense que la deuda afecta positivamente el beta, el beta apalancado. A mayor deuda, mayor va a ser este beta. Y fíjense que dentro de la fórmula de costo de capital se nos vuelve más costoso el capital. El equity afecta negativamente. Vamos haciendo notaciones. El equity afecta negativamente. La deuda afecta positivamente. Y la tasa impositiva afecta negativamente. Nos abarata el capital. A mayor tasa impositiva, mayor beneficio tributario de esa deuda y tenemos un premio en términos de costo de capital. Así extraemos el valor del beta no apalancado. Una vez tenemos calculado este beta no apalancado, ¿qué vamos a hacer? Como veíamos, este beta es el observable en el mercado. Luego, para calcular el no apalancado, necesitamos el valor de D, de E y de T de estos parámetros también a valor de mercado. Es decir, en promedio, esas empresas que yo utilicé para calcular este beta, ¿cómo están en estos parámetros? Una vez tengo eso y sabemos que es observable, más adelante vamos a ver algunas fuentes como Damodaran. Una vez tengo estos parámetros, pues yo puedo calcular la beta no apalancada. ¿Y qué es la beta no apalancada? Es cuál debería ser el valor de ese parámetro para empresas que tienen cero deuda. Esto es en el caso de cero deuda. Una vez tengo calculado ese beta de los activos o beta para cero deuda o beta no apalancado, ¿qué debo hacer? Reapalancarlo para mi estructura, la estructura de mi negocio. ¿Cómo está mi negocio en esta relación de deuda-equity y cómo está mi negocio en beneficio tributario? Fíjense que es un despeje simple. Para reapalancar el beta, entonces sería, vamos a llamar este término beta sub A. El beta apalancado lo vamos a llamar beta sub L por leverage, por el signo en inglés. Y hagamos una cosa, todo este término vamos a llamarlo la expresión A. Entonces, si nos damos cuenta, mi beta apalancado para el negocio sería igual simplemente a la beta de los activos sobre mi expresión A.
y aquí quedaríamos reapalancados para la estructura de negocio que estamos evaluando y este es el que debemos usar para valoración y para costear nuestro capital. Muchísimas gracias.